Es que está moviendo la cama para la chiquilla, creo. Hola nenicos y nenicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a tratar un tema, como todos, guay, importante, que es o qué son los juicios. ¿Qué son los juicios? Los juicios que tenemos, la experiencia que tenemos con respecto a algo, y eso nos hace pensar en lo que va a pasar, aunque luego no pase. En definitiva, los juicios y los prejuicios que tenemos con respecto al mundo exterior, tanto en personas como en situaciones. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin conocerlo? ¿Cuántas veces te han juzgado a ti sin conocerte? ¿Cuántas veces has oído, has estado en un grupo de personas que estaban juzgando o prejuzgando tanto a una persona como a alguna situación? Tenemos en la cabeza que va a pasar algo y luego realmente no pasa. En fin, ¿cuántas veces has utilizado el prejuicio en tu vida? Si tienes la respuesta a esta pregunta o no la tienes y la quieres tener, este es tu vídeo. ¿Cuántas veces hemos juzgado o no a alguien, incluso a una situación en concreto? Te pongo un ejemplo, es que tal, fulanito de tal, es de esta manera, de esta, vale, y te han preguntado, ¿cómo lo sabes? Y has dicho, pues, porque me lo han contado, o porque no me cae bien, o porque tiene una cara que, no sé, ¿no? Hay veces que nos guiamos incluso por la apariencia física. Esto es muy heavy, pero lo hemos hecho todos, seguro. ¿O cuántas veces ha sido al contrario? ¿Cuántas veces no te han juzgado a ti sin conocerte? Yo mismamente he estado durante toda mi vida escuchando de gente que no me conocía, que solo conocía mi aspecto físico, escuchando cómo decían que yo era una estúpida, que yo era una borde, que era una creída, que era un montón de cosas. No juzgo a esas personas porque son juicios, es algo que estamos trabajando, pero existe. Y nos hemos tenido que ver envueltos muchísimas veces en eso. O incluso ya no juzgar a una persona, sino juzgar situaciones. Yo prefiero, por ejemplo, no ir a esa fiesta porque al final se van a pelear y no tienes ni idea ni siquiera de qué personas van a ir a esa fiesta. ¿Por qué? Porque ya lo has vivido en otro momento, ¿no? O porque tienes algo que te hace pensar que va a pasar eso. Al final, el 90% de los pensamientos que tenemos no ocurren, y si no, presta atención a esto. Realmente te pasas la vida buscando soluciones a problemas que no ocurren. Pierdes un montón de energía en eso. ¿Por qué? Porque tienes juicios y prejuicios. La primera pregunta que surge aquí es, ¿qué es un juicio? ¿Qué son los prejuicios y los juicios? Un prejuicio es, o un juicio en general, es un pensamiento, una creencia es una palabra importante, que tú tienes instaurada en ti, instalada en ti, la crees como totalmente válida y cierta, y además asumes que esa es la realidad. Pero, spoiler, esta realidad solo es tu realidad. ¿Qué quiere decir esto? La realidad es neutra. Mi realidad es igual a la tuya. Por ejemplo, si hay un accidente de coche, hay un accidente de coche. Y eso es así. Ahora, tú lo vas a interpretar de una forma y yo lo voy a interpretar de otra. Por lo tanto, tú vas a tener una serie de sentimientos con respecto a esa situación y yo voy a tener otros que son totalmente diferentes. Ahí entran en juego los juicios. Por eso, la realidad no es tanto lo que es, sino lo que tú estás viendo de eso. A pesar de que la realidad y las situaciones son neutras, nosotros le vamos a poner de nuestra cosecha, de nosotros mismos, para hacer que esa realidad sea subjetiva. Que una realidad sea subjetiva implica que hay juicio. Por lo tanto, el juicio son creencias que nos están limitando o potenciando en función de para qué lo estés utilizando. Vale, pero ¿de dónde nace el juicio? ¿Por qué tenemos juicio? Puedes tener juicios por el pasado. En principio, esas creencias, esos juicios nacen en el pasado, nacen en una experiencia que tú hayas vivido, que tú ya hayas tenido. Volvemos a un ejemplo, porque esto hay que ponerlo con ejemplo. El hecho de que tú hayas tenido una relación de amor de pareja tóxica te va a dar pie a que en un futuro tengas más miedo a tener otra relación. ¿Por qué? Porque vas a relacionar directamente la nueva situación con tu experiencia pasada. Independientemente, de hecho, no pones atención a que son personas diferentes, no tienen nada que ver, uno es Juan y otro es Pedro, que no tiene nada que ver, pero tú no pones el foco en quién es la persona, estás poniendo el foco en tu juicio, en tu creencia. Como ya he vivido una situación traumática, no la voy a vivir dos veces, por lo tanto me cierro y no permito volver a vivir eso. Aquí el juicio te está limitando, claramente.
Pero, como digo, un juicio nace en el pasado de experiencias vividas. Es totalmente válido, pero o te puede potenciar o te puede limitar. Pero no debemos confundir un juicio con un hecho. Los juicios son verdad o no, porque son tuyos, y lo que tú crees que puede ser verdad puede que para mí no lo sea. Un hecho es un hecho, una realidad. Te pongo un ejemplo. Que tú digas que Juan es alto es subjetivo, porque para ti puede ser alto, pero para mí no. Pero que tú me digas que Juan mide 1,80 es un hecho porque mide 1,80. Esa es la diferencia entre un hecho y un juicio. Y actualmente confundimos o mezclamos o creemos que son lo mismo, y no es lo mismo. Obviamente no, porque tú cuando usas un juicio estás prejuzgando algo que no conoces o que crees conocer. Ahí está esa diferencia. ¿Qué ocurre con un juicio y un hecho? Que un hecho puede ser o bien verdad o bien falso, pero es un hecho. Un juicio puede ser fundado o infundado. ¿Qué quiere decir? Te explico. En primer lugar, que un juicio sea fundado significa que tienes una experiencia en ello, en el sentido de que has vivido una experiencia con respecto a este juicio. Esto quiere decir que tienes un juicio fundado porque tú lo has vivido. Infundado es cuando no tienes nada de información sobre ese juicio. ¿Qué ocurre con todo esto? Que cuando tú tienes un juicio y lo haces tuyo y lo instauras y lo instalas aquí contigo, se convierte en una creencia. Cuando tú pasas a tener creencia, como digo, te pueden potenciar o te pueden limitar. ¿Qué ocurre cuando te potencian? Que te impulsan. ¿Por qué te impulsan? Porque crees que eres capaz de y crees que esto es positivo y te lanzas. Pero cuando te limitan es porque te juega el miedo, porque te juega la inseguridad, porque te crees juicios que te han dicho antes, entonces no estás permitiendo que el boli de mi amiga se caiga. No estás permitiendo que ese juicio te impulse. ¿Qué ocurre también con los juicios? Nacen en el pasado, pero también nacen en núcleos sociales. El hecho de que tú te relaciones con gente, seas un ser social, hace que tengas juicios. Por eso existen diferentes culturas. Por eso existen diferentes religiones, diferentes todo, ¿no? El hecho de que muchas veces no entendamos por qué un grupo social de personas hacen una serie de determinadas cosas es simplemente porque tú crees que tu cultura y tu forma de ver la vida es la válida. El juicio también te puede venir heredado de tu familia, porque tu familia te ha inculcado durante mucho tiempo que esto tiene que ser así, 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 así. De ahí nace la tradición, de ahí nace que tú creas lo mismo que cree tu padre, que cree tu madre, tu hermano. Al final es algo que se va heredando. También el núcleo social en el que te relacionas con respecto a tus amistades, a tu pareja, a tus amigos, etcétera, eso influye. No es lo mismo que te relaciones en un grupo que no piensa como tú a uno que piensa como tú. La buena noticia, y otro spoiler, no son inamovibles. ¿Qué quiere decir que no son inamovibles? Que se pueden cambiar, que lo que tú creías ayer lo puedes cambiar a creer otra cosa hoy. Para eso existe una serie de herramientas, para eso existe un trabajo personal, que es a lo que vamos siempre en estos vídeos, a un trabajo personal. Pero solo depende única y exclusivamente de ti. Los juicios, y esto es una frase de Rafael Echeverría que me encanta, los juicios siempre, siempre, siempre van a hablar más de la persona que los emite que de la persona que los está recibiendo. Lo que A dice de B, dice más de A que de B. ¿Qué ocurre con esto? Que es importante poner el foco en saber qué es un juicio y qué tipo de juicios estoy teniendo yo desde mi perspectiva, dónde estoy mirando o con qué gafas estoy mirando el mundo, para poner el foco en cómo voy a trabajar en mí, para cómo voy a trabajar con el niño, para educarlo en esta área. Cuando ponemos el foco en la educación, primero, como siempre digo, porque mis vídeos no van exclusivamente a la educación al ajeno, va a la educación contigo, es importante que tengas claro cómo me voy a preparar yo para gestionar esta creencia que tengo con respecto a algo o a alguien. Esto es importante porque una vez que eres capaz de ver qué juicios tienes internalizados dentro de ti y pones la intención de cambiarlo, como dije en el anterior vídeo, depende del tipo de persona que eres, así vas a educar al resto del entorno que te rodea. Es muy importante saber educar a tu entorno, y no con esto quiero decir educar al niño, sino educar a las personas que te están rodeando. A ver, Esto no quiere decir que te pongas a darle una clase todos los días a todas las personas que te rodean, a todos tus amigos, a toda tu familia. no, me refiero a que cuando tú estés en un grupo social, cuando salgan este tipo de cosas, es importante saber detectarlas, y así estarás educando a tu grupo social
social. ¿Qué quiere decir educar a tu grupo social? Si yo estoy en un núcleo y estoy viendo que están saliendo juicios que no están fundados y que a ti no te incumben, al menos hazles saber que no te interesa ir por ahí, o por lo menos que te den explicaciones de por qué están juzgando X cosa. Cuando haces esto, automáticamente pasa al niño. Aquí la pregunta es, ¿cómo educo a mi niño en inteligencia emocional / juicios? Es importante a la hora de educar al niño, vamos a poner el foco ya en cómo educar al niño con respecto al juicio. El niño va a tener una serie de creencias que va a ir instaurando en base a la educación que tú le estás dando y la información que está recibiendo del exterior. Por eso es tan importante saber qué tipo de fuentes ajenas están teniendo los niños. Pero en lo que a tu educación respecta, es importante que los niños tengan clara cuál es su opinión. No la tuya como padre ni como madre, sino la suya como ser humano y ser social. Los niños, aunque sean niños, tienen una opinión y tienen un qué decir. Si nosotros le arrebatamos ese derecho ya desde que son pequeños, automáticamente cuando tengan uso de razón y capacidad para decidir, capacidad para juzgar y opinar, no lo van a hacer desde la esencia, lo van a hacer desde el exterior. Por eso es importante desde pequeños preguntarles siempre cuál es su opinión con respecto a algo. Imagínate una situación en la que el niño te dice que en el cole ha habido una pelea de dos niños, pregúntale cuál es su opinión sobre esa pelea. Una vez que te diga su opinión, sigue preguntándole ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué piensa lo que está pensando? Y sobre todo, ¿para qué lo está diciendo? Si en algún momento detectamos que un niño está, por ejemplo, insultando a otro niño o está metiéndose con otro niño, en fin, algo que no es adecuado, pregúntale para qué está haciendo eso, por qué lo hace. Ahí puedes meter tu educación, pero le estás dando potestad a su propia decisión. Pero al mismo tiempo le estás dando la capacidad y la responsabilidad de cambiar esa manera de ver la vida. Tienes que educar al niño en responsabilidad. Ser responsable de cambiar una creencia que tengo instaurada es responsabilidad tuya, en este caso suya. Es importante siempre preguntar, siempre tenerlo en cuenta y no robarle el protagonismo en esas situaciones, porque tienen que expresarse, tienen que hablar, tienen que ser educados en un ambiente de responsabilidad, de confianza y de decisión propia. Y ahora en mis vídeos me gusta dar los tips, las herramientas que os pueden servir para poner en práctica toda esta teoría. Empezamos con los 9 tips que os puedo dar para trabajar esos juicios y trabajarlo con los niños. Sé que te interesa que sea fácil, rápido y efectivo. En primer lugar, admisión. ¿Qué significa admisión? Admitir el juicio, ponerle una ubicación a tu juicio. Para esto hay una serie de preguntas que te invito a que anotes si te hace falta. ¿Cuál está siendo tu juicio emitido? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando con respecto a una situación en concreto? ¿Cuál es? ¿Dónde está ubicado tu juicio de tu mente? Ubícalo, identifícalo. Segundo tip, el dominio. ¿Qué significa el dominio? El dominio de ese juicio significa que seas capaz de identificarlo y que además seas capaz de identificar con qué frecuencia piensas tú esa creencia. ¿Te pasa mucho? ¿Te pasa habitualmente? ¿Solo te pasa cuando te vas a enfrentar a ciertas situaciones? ¿Te pasa cuando te tienes que enfrentar a ciertas personas? Domínalo, ponle una ubicación. Tercer tip. El tercer tip es con qué medida eres capaz de medir este juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son tus referencias con respecto a ese juicio? ¿En qué te estás basando para emitir eso? Para creer eso. Date a ti mismo una explicación. ¿Cuál es tu porqué? Y una vez que te ubiques en esa situación, en haber respondido esa pregunta, ¿cómo te estás sintiendo desde ahí? Cuarto tip. Cuarto tip. El cuarto tip me parece una pasada porque es ya bajar a tierra todo eso que tú estás pensando. ¿Qué significa bajar a tierra? Que lo fundamentes. El cuarto tip es la fundamentación. Significa dame datos empíricos, dame hechos reales, dame datos concretos. De hecho, incluso el año pasado, día concreto. ¿Cómo te has sentido ahí concretamente? ¿Qué ha pasado? ¿No? Fundamentalo todo lo que puedas. Para entender mejor por qué estás creyendo eso. Quinto tip. Es a la hora de identificar esa fundamentación, vamos a hacer un proceso de razonamiento. Esto significa que tienes que en un juicio, por ejemplo, en un juicio no fundamentado, seas capaz de decirte, yo pienso esto, pero yo no tengo ninguna experiencia con respecto a esto. Entonces, ¿cómo lo sabes? Si no lo has vivido, pregúntate, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Todo esto es un proceso de razonamiento que te permite entender mucho mejor cuál es la creencia que te está limitando.
Sexto tip es el objetivo. ¿Qué te está aportando a ti y para qué estás creyendo eso? Aquí tienes preguntas muy fáciles de hacerte a ti mismo, muy directas. ¿Para qué estás emitiendo este juicio? ¿Para qué te está sirviendo? ¿Para qué te va a servir en un futuro? ¿Para qué le va a servir a los demás que tú digas esto? Séptimo tip es identificar cuáles son las limitaciones y los potenciadores. Dicho de otra manera, qué beneficios te aporta pensar así y qué limitaciones te supone pensar así. Incluso puedes hacer un listado. ¿Qué limitaciones tengo con esto? ¿Qué me está impidiendo hacer esto? ¿Me está permitiendo salir de mi zona de confort? ¿Me está permitiendo hacer lo que realmente quiero hacer? Ahora, ¿cuáles son los potenciadores? ¿Para qué te está impulsando esta creencia? ¿Qué te está permitiendo hacer? ¿Qué te está permitiendo sentir? ¿Qué parte positiva sacas de todo esto? El octavo tip es ser capaces de contrarrestar toda esta información y comparar para saber si puedo fundamentar este juicio con hechos reales. Si puedo fundamentar este juicio con hechos reales, entonces ahí tienes validez real. Pero pregúntate, ¿en qué otras situaciones yo he vivido esto de otra manera? ¿Ha pasado lo que yo estaba esperando en mi mente o ha pasado lo contrario? Cuando eres capaz de justificar tu juicio con un hecho real, tiene mucho más validez. Pero si no es así, plantéate cambiarlo. Noveno y último tip. El último tip es ser capaz de ser responsable con respecto a tu juicio. Una vez que has detectado todo lo que conlleva esa creencia, ser capaz de ser responsable. Para eso, hazte una pregunta. ¿Quieres instaurar en ti una nueva creencia? Si es así, el responsable de que eso pase eres única y exclusivamente tú. Por eso, una vez que te preguntes, ¿quiero realmente creer otra cosa con respecto a esto? Y si la respuesta es no, pues no hay nada que hacer. Eres totalmente libre de quedarte donde estás. Pero si la respuesta es que sí, ¿cuál es la creencia nueva que quieres instalar en ti? ¿Qué es lo nuevo que quieres pensar? Y a partir de ahí, tomar acción. Y hemos llegado al final de este super vídeo que me parece muy potente porque es algo que nos pasa a todo el mundo. Espero que os haya servido para empezar una nueva educación con respecto a vosotros y por consecuencia a los niños. Así que pues sin más dilación os invito a que si os ha gustado este vídeo le deis me gusta y si no pues no me gusta y que os suscribáis por aquí. Os espero en mis redes en Instagram, Rmaria en letras y aquí en YouTube donde os cuento cada día un poquito de estas movidas de inteligencia emocional. Y nada, espero que paséis una feliz semana y adiós, nenicos y nenicas.